Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 17, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 2, Renacimiento y política, 348, el iusnaturalismo. Las doctrinas de Tomás Moro y de Juan Bodin implican ya el postulado del iusnaturalismo, el retorno de la organización política a su esencia racional. Pero este postulado queda aclarado y puesto de relieve por los auténticos fundadores del iusnaturalismo mediante el estudio del estado de guerra. La guerra, en efecto, suspende la validez de las leyes positivas y los acuerdos entre estados, pero no puede suspender la eficacia de aquellas normas que están fundadas en la misma naturaleza humana y son, por tanto, inherentes a la comunidad humana en cualquier momento y también en las relaciones de guerra. La consideración del estado de guerra permite separar del conjunto de las reglas jurídicas aquellas que no dependen de la voluntad y de las convenciones humanas, sino que se vinculan a la misma naturaleza racional del hombre. Se explica, pues, que precisamente de la consideración del estado de guerra hayan sido deducidas las reglas fundamentales y la naturaleza del derecho natural. Alberico Gentile nació en Castello San Genesio el año 1552. Se doctoró en la Universidad de Perusa y fue profesor de Derecho en Oxford. Murió en 1611. En su obra De Jure Belli, 1588, llega a formular el concepto de derecho natural partiendo del problema de si la guerra es o no conforme a tal derecho. Su respuesta es negativa. Todos los hombres son miembros de un único gran cuerpo que es el mundo, y por eso están ligados por un amor recíproco. En esta originaria unidad radica el derecho natural, que es un instinto natural e inmutable. Por naturaleza, pues, el hombre no es enemigo de otro hombre, y no se hace en la guerra. La guerra surge cuando los hombres se niegan a seguir su propia naturaleza. Pero hay una guerra justa, y es la defensiva, puesto que el derecho a la defensa es una regla eterna, que si bien no ha sido escrita, ha nacido con los hombres. Pero no son, en cambio, justas las guerras ofensivas y de religión. Estas últimas, porque la religión es de tal naturaleza que nadie tiene que ser obligado a profesarla por la violencia, y por eso hay que considerarla libre. Pero la guerra, que es posible tan solo en el ámbito de una comunidad humana, no suspende las reglas fundamentales de derecho, que son propias de toda comunidad y por eso naturales. El respeto a los prisioneros, a las mujeres y a los niños, a las ciudades, el no hacer uso de armas fraudulentas, forman parte de estas reglas, que no son propias de un pueblo en particular, sino de toda la humanidad. El principio de la soberanía popular fue por primera vez afirmado por Juan Altucio, nacido el año 1557 en una aldea del condado de Wittgenstein-Berleburg. Fue profesor de la Universidad de Herborn y murió el 12 de agosto de 1638. En su Politica Methodice Digesta, 1603, recoge de Bodin la doctrina de que la esencia del Estado consiste en la soberanía, que también considera única, indivisible e intransmisible. Pero esta soberanía, según Altucio, reside en el pueblo. Toda comunidad humana se constituye a través de un contrato, tácito o expreso, que la convierte en corpus symbioticum, un organismo viviente. Este contrato se funda en un sentimiento natural y es regulado por leyes, que son, en parte, leyes communicatunis, o sea, concernientes a las relaciones recíprocas entre los miembros, y en parte, leyes directionis et governationis, que conciernen a las relaciones entre los varios miembros de la comunidad y el gobierno. El Estado queda definido como una comunidad pública universal
por la cual ciudades y provincias se comprometen a poseer, constituir, ejercer y defender la soberanía, mediante la mutua comunicación de cosas y de obras con fuerzas y gastos comunes. La soberanía, o jus majestatis, pertenece, pues, a la comunidad popular y es inalienable. El príncipe es solamente un magistrado cuyos poderes provienen del contrato. Al lado del príncipe, o sumo magistrado, están los éforos, que tienen el deber de ejercer, frente a él, los derechos del pueblo. Si el pueblo rescinde el contrato, el príncipe queda libre de sus obligaciones. Pero si es el príncipe quien rompe el contrato, el pueblo puede proceder a la elección de un nuevo príncipe o una nueva constitución. Estos puntos de Althusio constituyen el precedente histórico de la doctrina de Rousseau. Aún así, Althusio se mantiene firme en la negación de la libertad religiosa. En su intransigente calvinismo, considera que el Estado tiene que ser también promotor de la religión, y por tanto ha de expulsar de su seno a los ateos y a los incrédulos. Althusio es el primer representante de la filosofía jurídica de la Reforma. El mayor representante de esta filosofía es Hugo Grocio, nacido en Delft, Holanda, el 10 de abril de 1583. Jurista y político, participó en las luchas religiosas de Holanda y estuvo encarcelado cuando fue vencido el partido de los arminianos, llamado así por el teólogo Arminio, que él había defendido, 1619. Al cabo de 2 años consiguió escaparse, gracias a la astucia de su esposa. Vivió en París y murió el año 1645. Vivió en París y murió el año 1645 en Rostock. En una serie de obras teológicas, la principal es el De Veritate Religionis Christianae, 1627, aspiró a superar los conflictos de confesiones religiosas con el reconocimiento del significado genuino del cristianismo. Al igual que Bodin, intentó hallar la paz religiosa. Esta se puede conseguir reduciendo la religión a sus principios naturales: la existencia de un Dios único, espíritu puro, la providencia y la creación. Su obra fundamental es el De Jure Belli ac Pacis, 1625, compuesta de una introducción y 3 libros. El punto de partida de esta gran obra es la identificación de lo natural con lo racional, identificación fundada en el presupuesto de que la razón es la naturaleza propia del hombre. Tanto aquella identidad como este presupuesto son tesis tomadas directamente de la doctrina estoica, que había alimentado durante tantos siglos todas las especulaciones sobre la esencia del derecho y de la comunidad humana. Pero lo que constituye la originalidad de la obra de Grocio y puede servir para caracterizar la fase moderna del justnaturalismo es la liberación del concepto de razón de toda implicación teológica, liberación expresada por Grocio en su frase famosa, que tanto escándalo movió, que las normas de la razón natural serían válidas aunque Dios no existiese. En este aspecto, la obra de Grocio tiende a fundar la teoría del derecho y de la política en general, como una pura ciencia racional deductiva, parecida a las matemáticas, constituida solamente por principios evidentes y por demostraciones necesarias. Únicamente desde este punto de vista, la teoría del derecho puede elevarse, según Grocio, a una auténtica universalidad, abstrayendo de todos los sistemas particulares de derecho positivo. Así como los matemáticos consideran las figuras abstractas de los cuerpos, yo declaro querer tratar el derecho prescindiendo de todo hecho particular. La madre del derecho natural es la misma naturaleza humana, que conduciría a los hombres a buscar la mutua sociedad, aunque no tuviese necesidad el uno del otro. Por eso, el derecho que se funda en la naturaleza humana existiría aunque se admitiese
lo que no se puede admitir sin delito, que Dios no existe o que no se cuida de los asuntos humanos, porque procede por legítima deducción de los principios mismos de la naturaleza. El derecho natural se distingue del derecho de gentes en que éste no nace de la naturaleza, sino del consentimiento de todos los pueblos, o de algunos de ellos, y está encaminado a la utilidad de todas las naciones. Por su mismo origen, el derecho natural es propio del hombre, por ser el único ser racional, aun cuando se refiera a actos, como criar la prole, que son comunes a todos los animales. Grocio lo define como el mandato de la recta razón, que indica la fealdad moral o la necesidad moral inherente a una acción cualquiera, según esté de acuerdo o en desacuerdo con la propia naturaleza racional. Las acciones a las que se refiere su mandato son obligatorias o ilícitas de por sí, y por lo tanto se consideran necesariamente prescritas o prohibidas por Dios. En esto, el derecho natural se diferencia no tan solo del derecho humano, sino también del derecho positivo divino. Estos no prescriben o prohíben las acciones que de por sí y por naturaleza propia son obligatorias o ilícitas, sino que las hacen ilícitas prohibiéndolas y obligatorias prescribiéndolas. El derecho natural es pues tan inmutable que ni siquiera puede ser variado por Dios. Como Dios no puede hacer que 2 y 2 sean 4, tampoco puede hacer que lo que por su intrínseca razón es malo no sea malo. Por consiguiente, la verdadera prueba del derecho natural es la que se obtiene a priori, mostrando el acuerdo o desacuerdo necesario de una acción con la naturaleza racional y social. La prueba a posteriori se toma de aquello que todos los hombres o los más civilizados admiten como legítimo. Esta prueba es sólo probable y se funda en la presunción de que un efecto universal requiere una causa universal. El derecho natural se distingue del derecho positivo en que éste no se origina de la naturaleza, sino de la voluntad, y puede ser humano o divino. Pero sólo el derecho natural proporciona el criterio de la justicia y de la injusticia. Por injusto se entiende aquello que repugna necesariamente a la naturaleza racional o social. La guerra, según Grocio, no es contraria al derecho natural. El objeto de la guerra es la conservación de la vida de los miembros o la adquisición de lo que es necesario para la vida, y este fin lo dicta la naturaleza misma. Ni siquiera el uso de la fuerza es contrario a la naturaleza, la cual ha dado a todos los animales fuerzas suficientes para ayudarse o matarse unos a otros. Grocio distingue 3 clases de guerras: la pública, la privada y la mixta. La pública es la que hace quien ejerce el gobierno. La privada es la que hace quien está privado de derecho jurisdiccional. La mixta es aquella en que una parte es pública y la otra privada. Precisamente de la consideración del derecho de guerra saca Grocio su análisis sobre la naturaleza del poder político. El sumo poder político es aquel cuya acción no está supeditada al derecho de otro, de modo que pueda ser anulado por el arbitrio de otra voluntad humana. Grocio se opone a la tesis de Altucio de que el sumo poder reside solo en el pueblo, y de que le sea lícito coaccionar y castigar a los reyes que usan mal de su poder. Admite, sin embargo, la tesis contractual, por la que cada comunidad humana está fundada en un pacto originario. No niega que este pacto haya podido transferir la soberanía del pueblo al príncipe. Así como existen muchas maneras de vivir, unas mejores y otras peores, y cada cual puede escoger la que le plazca, del mismo modo el pueblo puede escoger la forma de gobierno que prefiera, y el derecho se mide no por la excelencia de esta o de aquella forma, cosa sujeta a los juicios más diversos, sino por la voluntad del pueblo. Precisamente pueden existir causas por las que el pueblo renuncia por completo al derecho de mandar y se confía a otros. Por ejemplo,
cuando es regido por una ley que pone en peligro su vida y no puede encontrar quien lo defienda, o cuando está oprimido por la miseria y no puede conseguir de ninguna otra manera lo que necesita para su sustento. Es, pues, posible y conforme al derecho natural que la soberanía sea íntegramente transferida del pueblo al príncipe, pero también es posible que la misma sea transferida con determinadas condiciones y que el príncipe prometa a Dios y a los súbditos observar algunas reglas a las que no estaría obligado sin esta promesa, y por tanto no pertenecen al derecho natural y divino y al derecho de gentes, a cuya observancia todos los reyes están obligados, aún sin tal promesa. Esta limitación no implica que el príncipe reconozca la soberanía del poder popular y es perfectamente conciliable con su supremo poder. Grocio excluye el poder por parte del pueblo a deponer al príncipe, pero admite que este principio pueda tener excepciones, en casos de extrema necesidad o en determinadas circunstancias, y enumera los casos en que tal necesidad o tales circunstancias se verifican. Pueden ser determinadas por una cláusula del contrato en el que la soberanía ha sido transferida al príncipe, o por las condiciones de esta transferencia, siempre que el príncipe falte a tales cláusulas o condiciones. En el pensamiento de Grocio, al derecho natural se une la religión natural, que también es tal, porque está fundada en la razón. La verdadera religión, dice, que es común a todas las edades, se funda esencialmente en 4 enunciados. El primero, que Dios existe y es uno. El segundo, que Dios no es ninguna de las cosas que se ven, sino muy superior a ellas. El tercero, que las cosas humanas son cuidadas por Dios y juzgadas con perfecta equidad. El cuarto, que Dios mismo es el autor de todas las cosas exteriores. Estos principios de la religión natural son tan racionalmente sólidos y refrenados por la tradición que no pueden ser puestos en duda. Por tanto, no admitirlos constituye una culpa que puede ser castigada, pero no pueden ser castigados los que no admiten nociones que no son igualmente evidentes, como por ejemplo que no puede existir más que un solo Dios, que Dios no es ni el cielo ni la tierra, ni el sol, ni el aire, ni nada de lo que vemos, que el mundo no existe ab eterno, y que incluso la materia ha sido creada por Dios. Estas nociones se han oscurecido en muchos pueblos, y tal oscurecimiento no puede atribuírsele como culpa. En cuanto a la religión cristiana, añade a la religión natural muchas cosas que no pueden ser creídas a base de argumentos naturales, sino tan solo con el fundamento histórico de la resurrección y de los milagros. Creer en el cristianismo solamente es posible con ayuda misteriosa de Dios, y por consiguiente quererlo imponer con las armas es cosa contraria a la razón. Ni tampoco es posible imputar como culpa a los cristianos opiniones que se fundan en la ambigüedad de la ley de Cristo. En cambio, serán castigados más justamente los que se muestran irreverentes hacia sus dioses o irreligiosos. La obra de Grocio no representa tan solo un grandioso intento para fundamentar racionalmente el mundo de la política y del derecho. Es también el primer acto de fe en la razón humana, la primera manifestación de la voluntad decidida, característica de la especulación moderna, de reconducir a la razón y de fundar en ella todos los aspectos esenciales del hombre y de su mundo.